Hola amigos de Gente IQ y del Bache, Oscar Jiménez nos acompaña en otra edición más y hoy tenemos un invitado poco peculiar. Ala. ¿Por qué peculiar? Ala. Ala. Ala, ¿qué vas a decir? ¿Por qué? Porque fue de una nueva camada de programadores que a muy corto tiempo logró posicionarse y llevar muchos de sus proyectos al número uno. Era como el rey Midas, porque todas las emisoras que agarraba llegaban al uno. Y vos lo veías, se preparaba. Al inicio era un poco difícil de entrarle a nivel de programador, pero cuando entendía la mística de trabajo, qué es lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, había algo más allá de. Y eso no cualquiera lo logra. Estamos hablando de Z, estamos hablando de EXA, estamos hablando de Radio Disney, o sea, que fueron emisoras que bajo la mano de Luis Diego lograron entrar en la número uno, o sea, y eso no es fácil, o sea, hay programadores que mueren tratando de llegar a una emisora número uno nacional y no lo logran, y también era complicado porque eras muy joven en ese momento. Sí. Diego, placer tenerte por acá. Muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Yo quería hacer la entrada al Joker, no se puede, no. No estaría mal. Y la salida, y cerramos el programa como el Joker, Me parece, no, no. Qué bueno. Muy freaky, ¿verdad? No, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchas gracias por la invitación, realmente, es un gusto estar aquí, reencontrarnos. Hay sí, claro. muchísimas historias de 20 años de radio, ¿verdad? 20 años. Bueno, sí. Estoy un poquito retirado de la radio, pero sigo siendo asesor. Y digamos que a este momento van... Sí, 20, del 21, del 98 para acá. Y empezaste yo no sé por qué... Yo no te identificaba en 103, no sé por qué. Lo que pasa es que yo como locutor siempre he sido como de perfil bajo, realmente. ¿En serio? Sí, realmente. En general he sido de perfil bajo, pero quiero decir, a los programadores nunca tienen un perfil demasiado alto, salvo para socializar en eventos Correcto. de la industria, ¿verdad? Pero los locutores sí suelen tener un perfil un poco más alto y yo no. Te voy a decir por qué. Bueno, primero porque estaba muy chamaco. O sea, yo entré a mis 18, 19 años de edad a la radio. Y mi primera radio formalmente fue Radioactiva, la onda latina. Qué bueno, Radioactiva. El que se acuerda de eso es porque está tan viejo como nosotros. Qué bueno, Radioactiva. Sí, Radioactiva fue un leñazo, sí, ¿verdad? Claro. Y yo entré como locutor, era un locutor nuevo, me dieron la oportunidad ahí. Ahí estuve 6 meses y estuve 6 meses, te voy a contar porque aquí se vale contar chismes e infidencias y todas esas cosas. De eso vivimos. Totalmente. De eso se trata. No es ningún chisme, eso fue público, pero vos entraste, o sea, ¿quién te mete en radio? O sea, vos llegás a Radioactiva y tocar la puerta, o cómo es el proceso pues, ok, entonces vamos a irnos más atrás. Más atrás, sí. Yo trabajaba en una soda haciendo hamburguesas, sí, tacos y un montón de cosas. Sí. ¡Qué locura! Y era un trabajo lindísimo, con mi amigo el chef Oscar Castro, que estudiaba cocina cuando eso. No. Yo estudiaba locución. Sí. Él estaba en el proceso de volverse chef y en poco tiempo ya lo consiguió. Y yo estaba en el proceso de volverme locutor. Y bueno, trabajamos con más gente, obviamente. Pero en la cochera de él, sí. Él con su salsa toda la tarde, toda la noche, etcétera. Oscar tiene un gemelo, ¿cierto? Oscar tiene un gemelo que es Sergio Castro, que hace un programa de salsa y eventos de salsa y etcétera. Y a mí siempre me ha gustado toda la música, realmente. O sea, yo en mi época de colegio fui skate y fui gronchero y fui salsero. ¿En serio? Y fui todo así. Yo exploré toda la música. La verdad es que yo estaba llevando cursos de locución. ¿Sí? Estaba en la Universidad Nacional con ¿cómo se llamaba? María Eugenia Chaverri, una actriz que era la que hacía Tío Conejo. El mundo de Tío Conejo. ¡Qué bueno! Sí, con ella. Estaba en los cursos ahí y ella me llevaba a practicar a un programa que tenía la Universidad Nacional en Radio Victoria. Entonces, en Heredia, sí. Y ahí me dieron brete, pero duré una semana. ¿Y eso? Porque después de la semana es que yo siempre he sido un poco arrancado.
digamos, me voy a adelantar 15 años en el tiempo, Sí. pero en Monumental renuncié 3 veces, o 2 creo, y en Radio Cadena renuncié una vez. Tengo la dicha de que nunca me han corrido de ningún lado. pero sí he sido un poco arrancado, o fui, o no sé, todavía, un poco. Pero la historia de Radio Sí. Victoria es que cuando yo fui a trabajar, yo pagaba N cantidad de dinero en pases. Claro. Y cuando me pagaron después de la semana, era ¿Hiciste como la mitad, cuentas? era como la mitad de lo que había gastado en pases. Qué duro. Entonces me arranqué y a uno de los señores dueños de Victoria de ese momento, en el mismo sobrecito que me dejaron la plata encima de la Ajá. consola, le puse, ojo, con 18 años, ¿verdad? Sin trabajo en radio, ese era mi primer trabajo. Le puse, usted lo necesita más que yo. Y se lo eché debajo de la puerta de la oficina. Mi para- respeto, o sea, no cualquiera... Pues yo no sé si era valentía o estupidez, pero pasó. pero tenía, o sea, creías en algo, o sea, tenías un ideal, ¿no? O sea, indiferentemente del carácter, que eso lo trae cada persona, pero el hecho de defender tu punto y tener claro tus puntos, a esa edad creo que no todo el mundo lo tiene tan... Sí, yo creo que era más estupidez que tenerlo claro, pero pero Es te voy que a si decir no lo algo. hubieras tirado, No, sí, o pero, sea, pero uno en la vida tiene que estar dispuesto a dar saltos. O sea, Sí, estoy de acuerdo. uno no puede esperarse siempre a saltar y tener el colchón abajo. O sea, uno tiene que jugársela. Y eso te lo ha enseñado el tiempo. Eso me lo ha enseñado el tiempo, aunque de naturaleza ya un poco lo traía. Para esa época ya yo estaba estudiando en algo que se llamaba 103 Academy, que era una academia de radio. Ajá. 103 estaba Sí. en el 103, la radio joven de esa época. Correcto. Estaba en un edificio lindísimo, había una tienda de discos. ¿Dónde está Arenas? Había, sí, donde está Arenas, sí. Había una tienda de discos que se llamaba El Garaje, había La cafetería. una cafetería que se Sí. llamaba 103 Snacks. Correcto. Y había en la parte de atrás de las oficinas administrativas de la radio, etcétera, Ajá. había una academia de locución. Ah. Esa academia de locución se llamaba 103 Academy. Y ahí estuvimos varios. De hecho, ¿Quiénes estuvieron ahí? bueno, que yo recuerde y de mi generación y de Ujú. mi época, Jessie Ramírez. Sí, la mini La Jessie. mini Jessie. Ella entró a trabajar, sí, como un semestre antes de que yo me graduara. Y de mi generación así directamente, bueno, 2 amigos, Christian Ladley y Oscar ¿En Solís. serio? Ajá, y Hansel Carballo. No puedo creerlo que Hansel sí, saliera de sí, ahí. sí. Hansel y yo llevábamos prácticamente el mismo proceso hasta que separamos el proceso en 103. Sí. Bueno, resulta que estando en esa academia yo ya me fui de Victoria, ¿verdad? Sí. De la semana que trabajé ahí. Yo le había hecho antes las vacaciones a un mae, entonces me dieron brete. Claro. Y entonces ya después de una semana duré. Después duré una semana también en un grupo de radio muy importante y les dije prácticamente lo mismo. Igual. Sí. Les dije que en realidad no me necesitaban, que había mucha gente ahí haciendo lo que a mí me habían contratado a hacer y que me parecía que no iba para ningún lado. Pero eso es otra historia. Esa historia queda para después. Estando en la academia, se abrió una oportunidad para Radioactiva, que era Sí. una emisora nueva que iban a lanzar. Acababan de cerrar Música Fundación. Ajá. José Eduardo García, un gran amigo y una persona que respeto Claro. muchísimo, es prácticamente mi padrino de la radio, realmente, porque casi que en los proyectos que él ha dirigido, de alguna manera me ha tenido en cuenta. El único creo que faltó fue Grupo Nación cuando... Sí, pero justo Pero ahora hace un rato estaba hablando con Mario Barbosa y le Sí. estaba contando la historia. Yo llené los papeles para Grupo Nación. No. Para ir a Ritmo 907. Cierto. Sí. Y al final pasó algo ahí un poco esotérico y me decidí por no irme y me quedé en Z. Y en buena hora que me quedé en Z, realmente. Qué vacilón, ¿en serio? Sí. Y nada, entré a trabajar en Radioactiva como un locutor nuevo. Habían plazas nuevas y entré a trabajar en Radioactiva. Quedaba en Barrio de la California, ahí por la UAM. Cierto. Como a 800 metros de donde estaba 103, donde queda Arenas. Ahí pasó muy poco tiempo la radio, Ahí ¿cierto? pasó muy poco tiempo y es que ahí va el punto de Ajá. por qué trabajé 6 meses en Radioactiva y luego 6 meses en 103. Resulta que en esa época la radiocadena decidió unificar todas sus radios Ujú. porque una estaba ahí, la otra estaba a 800 metros y la otra estaba en Moravia. En Moravia, que era 89. 89 ya. Sí. Correcto. Resulta que cuando unifican, pues obviamente hubo despidos, etcétera, todo el aparato se hizo más pequeño
y habían 3 fichas muy valiosas de las que la radiocadena no quería deshacerse. Te voy a dar los nombres. ¿Quiénes eran? Verónica Marín, Ajá. Michael Ruiz Y Jair Cruz. Jair estaba bueno, ahí. y te voy a decir, y había mucha otra gente valiosa. Claro. Lo que pasa es que, digamos, dentro de los planes del jefe en ese momento, dentro de lo que él visualizaba a futuro del conjunto de emisoras, quería seguir contando con ellos 3. Pero el resto del equipo de 89 ya era un equipazo. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, resulta que en ese impasse, Sí. Jair, Verónica y Michael iban a quedar sin plaza. Entonces, luego de como un par de meses, fueron 2 meses ahí donde nadie sabía qué iba a pasar, decidieron pasar a los 2 carajillos, porque a Hansel también la habían contratado en Radioactiva. ¿En Radioactiva? Éramos 2 No. chamacos de 18 años. Y entonces dijeron, claro, 103. Van los 2 para 103. Porque en ese tiempo quisieron hacer una especie de ajuste, querían cambiar, hacer un ajuste generacional en 103. A alguien se le ocurrió... Ahí fue donde metieron entonces a... Ahí entra toda una nueva camada. Ahí entró Taylor, ¿cierto? Taylor ya había entrado. ¿Ya había entrado? Sí, y Jesse. Pero aprovechando que acababa de entrar Taylor y Jesse, entonces Sí. nos pasaron a mí, a Hansel, y luego metieron creo que a Alex Leitón, y luego Ajá. Oscar Artavia, etcétera. Sí, Pero correcto. ya yo me había ido porque yo duré muy poco ahí. Pero a alguien se le ocurrió que Giva, que Mario Barbosa, que Rodrigo, que Estaba Randall, que ¿cierto? Tony, bueno, no todos ellos, pero que Marcos Chávez, que Javier Chávez. A alguien se le ocurrió que estaban muy viejos para una emisora juvenil. Y yo recuerdo, No puedo creer. todo lo que estoy diciendo son mis recuerdos. Claro. Puede que la historia no sea exactamente así. Es que quiero hacer esa aclaración porque un buen amigo en otro podcast un día de estos ¿Sí? contó una historia de EXA que tenía muchas inexactitudes al respecto Que estabas envuelto. sí, que yo estaba envuelto. Anyway, yo recuerdo a Alonso Acosta, el bicho, Sí, correcto. productor del Chinamo y Sí. productor durante muchos años de los noticieros de Canal 4 con Ignacio Santos. Era el productor de 103 TV. Y el bicho tenía su voz y su voto. Y yo recuerdo que el bicho decía, en televisión, en México, por ejemplo, Adal Ramones tiene 40 y tantos años, o 30 y tantos años en ese momento, y sigue llegándole a la juventud sin ningún problema. Es cierto. Esa idea de que los locutores están viejos, yo no sé de dónde salió. Es lo que yo recuerdo. En fin, se hizo una especie de cambio generacional en 103 en esa época. Quienes la escuchaban en ese momento tienen que recordarlo. Pero resulta que yo pasé de trabajar a las 6 de la tarde a trabajar a las 2 de la mañana. Hijo. Habían computadoras en ese tiempo, pero no estaba todo automatizado. Entonces todavía habían turnos de madrugada. En 103 se ponían discos todavía. Y sí, no me gustó mucho, digamos. Es que las 2 de la... ¿Y a qué hora salías? Salía a las 6 de la mañana. No. Sí. Estaba Imagínate que yo... a mí me llegaban a recoger a la 1 de la mañana a mi casa. duro. Ajá. Y yo o sea, no hubo un momento en el que yo me despertara como normal, como diciendo, descansa. O sea, me despertaba desubicadísimo, pero desubicadísimo. Y yo montaba la bicicleta en un Isuzu Tropper, cuadradote de esos, Sí, de ese momento. Y yo montaba la bicicleta porque a las 5 de la mañana el chofer salía. Entonces, a las 6 de la mañana que llegaba Rodrigo Rodríguez a hacer el morning Ajá, show, correcto. yo agarraba mi bicicleta y me iba de San Pedro para Atillo a mi casa en bicicleta a esa hora. Uf. Entonces, era una vida un poco extraña. O sea, imagínate Claro. que era un bloque de 5 horas al día, en la madrugada, laborales. Y luego el resto del día yo quedaba como un zombie. Entonces llegaba a la casa a las 6 de la mañana, desayunaba y me acostaba y no me podía dormir. Y agarraba un sueñito de media hora a las 9 de la mañana, pero a las 10 ya estaba arriba. Y luego me acostaba a dormir a las 8 de la noche para descansar algo porque llegaban por mí a la 1 de la mañana. Era una loquera, digamos. ¿Y cómo se mantiene uno entretenido en ese horario en cabina? O sea, porque... Mae, hablando con los otros que están trabajando en las otras radios. Mae, así, literal. Vea. En el sillón que estaba entre las cabinas.
Mae, Porque vos salías de 103 en ese, había un espacio, había un sillón y estaba la cabina de Radioactivas. sí, pero no, pero ¿Todavía no estaba así? no, en esa época ya Radioactiva estaba automatizada. Yo era el único que estaba en la madrugada. No. En la madrugada. Pero te voy a decir, pasaron cosas muy bonitas, porque por ejemplo, Mario Castro, el maestro Ajá, Mario sí. Castro, el DJ, llegaba después de su trabajo en el Banco de Costa Rica, entre semana, a grabar las mezclas de Hot Mix del fin de semana. Sí, es cierto. Entonces en la madrugada a veces él estaba. Y entonces yo ponía una canción larga, ahí One de Metallica, con el helicóptero y la vara ahí, digamos, y me iba a ver cómo él hacía las mezclas. Y resulta que ahí conocí yo a Mario, y 8 meses después estoy yo dirigiendo a Z y contratando a Mario para empezar los Z-Mixes. Es cierto. En Z. Y lo conocí ahí, pasaron cosas muy bonitas. Pero lo que te decía de entretenerse con los demás eran los otros más que estaban en las otras radios. Digamos, Christian Nadley, que es un compita de esa época, estaba en Monumental Estéreo. En Monumental. Que era 95.1. No. Fabulosa, se llamó ¿Sí? durante un tiempo también. Entonces este mae estaba toda la noche monitoreando las emisoras y decía, yo no me acuerdo los nombres de los que estaban en las otras radios, pero decía, se durmió Juancito de Radio 1, mae, ya te llamo. Decía, oye, mae, se durmió Juancito en Radio 1, ya te llamo. Y el mae agarraba y llamaba al mae a la cabina. Mae, ¿te dormiste? Y ya yo ponía Radio 1 y estaba en blanco, ¿verdad? En bache. El bache, correcto. Y entonces ya yo me quedaba esperando ya. Ya había un sello y ya había la canción donde entraba. El mae era como el salvatandas. El salvatandas. Entonces el mae se entretenía así y nos entreteníamos hablando entre nosotros. Claro, porque en ese tiempo no había ni internet, o sea, era totalmente... Ni celulares, mae. Entonces, bueno, sí habían celulares, pero todavía no Pero, eran tan claro, accesibles. Y habían, digamos, el turno sí, que sí la vi más güeyzo, así feo, era domingo amanecer lunes. Porque 103 era la número 1, mae. Entonces yo, todos los otros 6 días de la semana, alguna llamadita entraba. Y me quedaba hablando. Claro. Con las huilas y con los compas. Claro, sí, etcétera. totalmente. Me llamaba más de la panadería a las 4 de la mañana, mae. Y cada uno pedía 6 canciones, mae. Y los complacía a todos, digamos. Más de la radio era de ellos. Qué bueno. Pero había un turno, mae. Era domingo, amanecer lunes. De las 3 de la mañana, No. de las 2 de la mañana a las 4:30 de la mañana, no se movía nada. El Boulevard de los Dioses no se movía nada. En esa época, ahora te estoy hablando hace 21 años. 20 Qué años. fuerte. Y era triste, era un poco triste. Claro. Me dormía, a veces me dormía. A veces era tan aburrido que yo, bueno, a veces me iba por los discos, porque los discos los teníamos atrás, como Ajá. a 2 metros en un estante grande. Sí. Y yo agarraba toda la hoja de programación de lo que seguía y me iba por los 12, 14 discos de la hora y los ponía así en fila. Claro, eso lo hice al principio, después vi que era una pésima estrategia, mae, porque me dormía. Matabas todo el rato, Mae, claro. es que eran 2 tocadiscos y entonces yo ponía uno, metía el otro y agachaba la cabeza así, la recostaba contra el micrófono. Y entonces, cuando oía que terminaba una, ponchaba un sello y le daba play a la otra. En ese momento sacaba un disco, lo ponía a un lado, metía la que seguía y la ponía y agarraba otros 5 minutos de sueñito. Mae, pero me dormía y mucho. Qué duro, mae. Mucho. Entonces dije, no, ahí, aquí la vara es levantándome por cada disco porque si no me voy a... Claro, Sí, totalmente. sí, terrible. Pero fue un poco ruda esa época, digamos, aprendí muchas cosas. Había que ganarse el derecho de piso en la radio. Sí, eso recuerdo. Usted no Antes llegaba era- de la nada, digamos, como ahora los influencers que llegan, Claro, y deme van- el horario porque me siguen 30,000. No, o sea, aparte que eso no existía, ¿verdad? Uno no podía llegar ahí, mae, yo soy Totalmente. el gallito de mi barrio, mae. Yo soy el que Tantos más sé de compas, música, claro, sí, sí, tengo tantos compas, mae. Soy el presidente del cole, deme el horario de la mañana. De eso no existía. Había un derecho de piso. Sí. 103 era una emisora enorme, con unas figuras enormes. O Es sea, cierto. estamos hablando de Giva Carballo, de Randall Vargas, de Rodrigo Rodríguez, de Tony Bertarioni, de Marcos Chávez, de Javier Chávez, de Domingo Argüello, de Kiko Robles, Estaba Luigi, creo que de todavía estaba Mario por ahí. Barbosa, de Luigi Villalobos. Estábamos hablando de figuras enormes. Claro. Y había un derecho de piso que había que ganarse. Pero nada, de ahí me fui a los 6 meses. Ahora estaba hablando con Mario Barbosa, a quien le entregué ¿Sí? mi carta de renuncia hace 20 y resto de años. Y me fui para lo que iba a ser Z. Y nada, en Z fue una historia de muchísimos años. Pero en Z, o sea, ¿quién te contacta de Z para...?
José Eduardo García. José Eduardo estaba. En todos estos cambios que se hicieron en la radiocadena, José Eduardo tampoco se sentía muy contento. Cierto, Porque que José Eduardo estuvo ahí. se unificaron todas las cosas y era antes como que cada gerente tenía su radio y cuando se unificaron ya el de comercial y ventas veía todas. Eso era nuevo, ahora es lo normal. Claro. Pero en esa época era como un poco nuevo. Entonces a José Eduardo le salió una buena oportunidad laboral con Grupo Monumental, se llamaba en ese momento, con doña Teresa Chávez, hermana de Calixto Chávez. Que eran los dueños cuando eso, y pues se fue a dirigir Monumental, y estaba la bendita frecuencia 95.1, donde no había pegado históricamente nada. Había estado Fabulosa, había estado Monumental Estéreo, pero como pegar, nada. Y nada, JR Tijerino y yo nos fuimos de Z directo detrás de José Eduardo, nos fuimos de Radioactiva para lanzar lo que se iba a llamar Z. No sabíamos que se iba a llamar Z cuando eso. ¿Y por qué le pusieron Z? O sea, ¿cuál fue? Es que todos son anécdotas, mae. Eso está... Cuando eso había una radio muy pegada en Miami que se llamaba El Sol 95. Ajá, sí, correcto. Y se le iba a poner ese nombre, pero hasta donde entiendo el nombre ya estaba registrado aquí en el país. Qué divertido. Y entonces ese Sol 95 en el logo se escribía con Z. Y entonces nos quedamos, no sé por qué, creo que fue José Eduardo, me imagino, pero de alguna manera decidieron al final quedarnos solo con la Z. Y pues yo no le veía cara de nada, yo decía, ¿qué es ese puta nombre más feo, mae? Sí, Z no era un nombre normal yo para radios. Yo me acuerdo estar claro. frente al puente Juan Pablo II viendo pasar carros un día como a las 11 de la noche con Tijerino a la par sentados en el piso, comiéndonos un sándwich de la Shell. Y yo le decía, mae, ¿qué es ese nombre, mae? La vamos a cagar, le decía yo. Pero no, salió todo bien. Súper bien. Claro. Z acaba de cumplir 20 años. Impresionante. Nos invitaron al grupo de locutores originales y de verdad les agradezco a don Esteban Lobo, que es el actual programador de Z, que fue mi mano derecha en Radio Disney. Es cierto, sí. Nos invitaron y yo se lo agradecí, se lo agradezco muchísimo. Fue un reencuentro vacilón. No como el reencuentro de los Backstreet Boys, pero entretenido. Porque Z sí marcó un hito en la radio de Costa Rica, porque no era normal que una emisora, venía Radioactiva, que ya, no me acuerdo si había estado en el primer lugar o había rankeado fuerte. Radioactiva estaba rankeando muy fuerte. Sí, correcto. Muy fuerte, se le estaba pegando a 103. Sí. Pero luego fue una estampida, o sea, primero nos fuimos Tijerino y yo, y después se vinieron varios más. Hetzem Guillén, Max Soto, etcétera. Entonces la gasolina radioactiva le duró 8 meses. 8 meses, un año. Fue salir Z y la borramos. La borramos, tengo que decirlo así, la borramos. O sea, y digo la borramos porque tengo las copias de yo he guardado todo. Tengo las copias de los estudios de mercado de la época donde a los 6 meses de salir Z habíamos borrado a Radioactiva. No era la idea, no era la intención, pero obvio, teníamos que pegarla de nosotros, ¿verdad? Y sí, era como una continuación, ya Radioactiva había abierto la brecha, era un nuevo formato, realmente era una de las primeras fusiones, yo creo que se dieron aquí en radio, una radio que era dirigida a un segmento de mercado y no dirigida a un grupo género de música, a un género musical. Totalmente. O sea, dirigida a un grupo etario de 18 a 30 años, de media amplia, tirando a media alta, y entonces eso involucraba poner salsa, pero no toda la salsa. Correcto. No todo tipo de salsa, y no todos los artistas. Y poner pop, y poner baladas, y poner, ¿verdad? Que en la época lo que existía era Sabrosa y Sonido Latino, ¿verdad? Sabrosa con su salsa. Por cierto, cuando ahí vi los comentarios en el Facebook, ¿cuándo vas a traer al Matatán? ¿Y cuándo vas a traer a Stanley Villavicencio? ¿Y cuándo vas a traer a Rupert Alvarado? A los programadores de verdad. Es que es complicado, te digo, es complicado por un tema de agenda, o sea, no es tan fácil. ¿Cuándo? Lo estoy enjachando en nombre de todos los seguidores. El otro año, o sea, para este año ya está un poco complicada la agenda, pero sí ha sido complicado, o sea, te digo, prometido, ha sido muy complicado, o sea, de hecho, uno pensaría que los grandes, y eso grandes de edad y grandes en su tiempo, eran más accesibles. Si vieras de que te ha costado.
Sí, porque yo creo que para ellos, y ha pasado con otros locutores, es una época la cual ya murió y no quieren tocar más eso. Sí, ha pasado un poco, ha pasado. Te digo, Quiero decir, pasa un poco. correcto. De hecho, Ahora el hablaba jueves, con Mario Barbosa. con Mario, y hablábamos un poco de eso. De los Mario encuentros pero yo te digo, no se recuerdan en algo, o sea, yo se recuerdo en el punto de vista de ellos como personas, pero creo que ellos también, hubo generaciones que crecieron con Claro. ellos, y esas generaciones quieren recordar esos tiempos, o sea, Sí. creo Bueno, que no estaría mal, o sea, no es hacer un encuentro todo el tiempo, pero creo que sí es interesante. Te lo voy a decir así, Oscar, te lo voy a decir así. Y ojalá que nos estén viendo ellos. Porque, por ejemplo, cuando yo entro a la radio, yo entro con 19, 18, 19 años y yo solo fui locutor un año. Luego de ahí me tocó ser jefe. Y de ahí los siguientes 19 años me tocó ser jefe. Correcto. Programador de la Sí. radio. Y algunas cosas las aprendí orgánicamente, pero mi base de radio venía de escuchar productos radiofónicos Correcto. creados por Eliezer Barrantes, Sí, estoy de acuerdo. por Rupert Alvarado, por Chino Moreno, Chicho Ruiz. por Chicho Ruiz, y de escuchar al aire a Max de la Olma Matatán en Sabrosa, a Sí. Stanley Villavicencio, que era mi héroe en Sonido Latino, Sí. y eso es lo que yo aplico y Claro. lo que veo de mis compañeros más experimentados, pero ellos son la base de lo que surgió después. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y además de los oyentes, habemos una cantidad de gente que trabajamos en radio que nos encantaría escuchar esa parte. Te voy a decir por qué. Porque ahora hay cámaras, todos los celulares tienen cámara, ahora todo se registra. Pero de la época de antes de Muy buen eso, punto. hay muy poco material. Totalmente de acuerdo. Necesitamos, no, en serio, necesitamos que cuenten sus historias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es eso. O sea, al fin y al cabo es dejar documentado Me ganó lo un que café. ellos hicieron. Ahí hay más. Todo lo que hicieron y todo lo que marcaron. O sea, y precisamente la idea del bache era eso. O sea, ¿por qué? Porque a mí me dolió mucho, luego, en forma personal, ver cómo un personaje como Gorgojo murió como murió. O sea, fue totalmente echado al olvido. Espero que fue una persona muy creativa, o sea, a su estilo, Sí, sí. vulgar o no, cada quien lo puede tomar como quiera, pero fue un personaje que marcó en Costa Rica. Popular. Y a lo último terminó totalmente echado en abandono. Sí, sí. Chino Moreno lo agarró y lo Sí. trató de levantar un poco, pero, o sea, hay mucha gente que marcaron, que hicieron cosas que ya la gente lo da por ende de que ya no existe. El mismo Panche lo tuvimos, o sea, Claro. ¿cómo en los 90 se te ocurre hacer un programa de tránsito en una avioneta? O sea, en los 90. En los 90. Entonces, me parece que esas generaciones eran muy adelantadas, o sea, tenían un chip de creatividad y cómo hacían las cosas. Fumaban Que- bastante, ¿ah? También, Y eso les ayudaba realmente. también, totalmente de acuerdo, Sí, totalmente esos de 70 acuerdo. fueron Fueron fuertes, sí. heavy. No, pero eran una generación muy creativa. Totalmente. Y te voy a decir, más creativa que cualquier generación. Porque Correcto. ahora prácticamente todo lo que vemos es reciclado de lo Sí, reciclado de correcto. lo reciclado, ¿verdad? Porque todo está en internet. Totalmente. Un día de estos me encontré la canción Sentimientos de Ragabay Roots, me la encontré la original Ajá. en internet, sí. Qué bueno. Sí, y la infancia se me fue así al piso ahí. Yo, no puede ser que esto no sea, bueno, en fin. Luego te paso el link. Sí, pero sí, pasámelo, es pero- importante escuchar esas historias. Y desenvolver todos esos recuerdos y toda esa gente que nos marcó. Sí. Te estaba comentando de que el jueves pasado le hicieron un homenaje a Chicho Ruiz por 50 años en la Cámara Nacional de Radio. Tuve la Ujú. oportunidad de ir, le hicieron un video contando su historia, muy bueno, por cierto, véalo, está en YouTube. Y el productor contaba de que él escuchó la voz de Chicho y de una vez le hizo un flashazo en la Claro. mente a Radio 1. Y que la idea inicial de él era contar toda la historia de Radio 1, desde los Eliezer, de toda esta gente que marcó, y no lo logró. Porque por lo que estamos hablando ahora, estos mismos personajes se han retraído un poco y no quieren salir de donde están. Y además No todos, te ojo, pero- voy a decir una cosa, además, o sea, además cada uno cuenta la historia que recuerda
y cómo Sí. la vivió. Correcto. Digamos, yo cuento la historia de los 6 meses que estuve en Radioactiva, de los 6 meses que estuve en 103, de los no sé cuántos años al final fueron en Monumental Repretel, en 2 etapas, pero la cuento desde lo que yo viví. Claro. Y mi vivencia es completa, o sea, son como los ángulos de una cámara. Totalmente de acuerdo. Completamente Muy buena diferentes. analogía, totalmente. Y entonces, realmente, qué enriquecedor sería tener varias tomas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces ha sido complicado poder llegar y traer toda esa gente. Claro. Pero estamos en ese proceso, o sea, no vamos a darnos por vencidos tan fácilmente. Así lo que veremos. paciencia. Promesa del 2020. Totalmente. Propósito del nuevo 2020. año. Propósito del nuevo año. Bueno, ¿y qué más? ¿Y cómo Nos te quedamos sentís? ¿Cómo me siento? Relajado, ¿Y cómo te tranquilo, sentís con eso? frustrado. Nada, mentiras. No, creo que el programa es entretenido, o sea, es entretenido y estar hablando entre amigos era divertido, o sea, no había nada, algo que yo disfrutaba era ir a la cabina y sentarme con los locutores, sentarme con los programadores. Mae, que en Z era un dolor de huevos, ¿verdad? Es que vos eras complicado al inicio de Z, o Es sea, que yo- uno de los programadores no. más duros que hubo en su momento eras vos. Mae, sí. Pero hasta que uno comenzaba, Pero es que te voy a decir algo, Oscar, te voy a decir algo. Bueno, primero que todo, yo tengo que decirte, la radio para mí fue una cosa muy orgánica. sí, estoy de O acuerdo. sea, yo cuando llego a dirigir Z, a mí nadie me había enseñado gran cosa sobre cómo dirigir una radio. Bueno, yo no era el gerente era José Eduardo. Pero me toca la programación y me toca empezar a coordinar los horarios de los locutores. De repente me toca ser jefe de mis mentores. Claro. Y en algún punto me llegó, en algún punto contraté a Rodrigo Rodríguez para Z y en algún punto contraté a Tony Bertarioni para EXA. Para EXA, ajá. En un lapso de 1 o 2 años después de que habíamos ido, de que yo era el chamaco nuevo. Claro. Entonces, son varas muy locas, pero uno tiene que saber manejarlas con madurez. Pero lo que te quiero decir es que cuando a mí me dan la responsabilidad, yo con el brete tengo una cosa. Vamos a ver, yo lo pongo de primero. Y me dejo a mí de segundo y todo sí, lo sos que muy sea, apasionado de lo que haces, eso es cierto. Y todo lo que sea lo dejo de segundo. Entonces, y me gusta que las cosas se hagan muy bien hechas. Sí. Y que estén llenas de detalles. Digamos, yo desde muy chamaco tengo en la cabeza que los grandes logros son el resultado de muchos pequeños detalles. Muy buen punto, cierto. Entonces, siempre he sido muy estratégico. Sí. Y entonces, desde esa estrategia, la cabina, lo que a mí me enseñaron, la cabina de radio era como la cabina del avión. No podía estar entrando y saliendo pasajeros. Hey, piloto, conversemos un ratico, Claro. te traje cafecito, tomémonos una foto. Bueno, cuando eso no, pero tomémonos una foto, etcétera. No, el piloto tenía que estar en lo que estaba. Entonces, Claro. el locutor, el controlista o quien estuviera tenía que estar en lo que estaba. Y este mae, en su papel de RP, de casa discográfica, buscando cómo hacer rotar los temas, seguro decía, Sí. "Mae, si no es por medio del programador que le suben el sistema a la rotación, voy a ver cómo los locutores me apoyan un poquitico más y la Habían ponen varias ahí". maldades ahí. Entonces, claro, las maldades, entonces cafecito y heladitos y conversación y todo. Esa era parte, o sea, Y los locutores, el RP sí funcionaba. y los locutores no tenían por qué tener esa visión, porque el jefe era yo. claro. Y entonces a veces era como, ay, mae, pero ¿qué es esto? Dime, esto es la cabina de un avión, mae. Y estaban acostumbrados a otro tipo de... Y es que eso es lo otro que te iba a decir. Cuando ya yo me veo dirigiendo Z, porque José Eduardo se fue a los meses. Dave, en general, cuando yo entré a la radio, yo recuerdo que no existían órdenes de trabajo para hacer los comerciales de los clientes. No existía método, digamos, no existía Cierto, proceso, no existía proceso administrativo. Y yo estaba empezando a estudiar administración de empresas. Entonces, todo lo que iba viendo en clases y en los libros, yo se lo aplicaba a Z. Todo. La parte administrativa y luego la parte de mercadeo, porque Sí. el énfasis mío era en mercadeo y publicidad. Entonces, como lo iba viendo en el Sí. libro, se lo aplicaba a Z. Entonces, manuales de procedimientos, manuales para entrenar a los locutores, una cantidad de cosas que por lo menos yo cuando entré no digo que no existieran, pero cuando yo entré a la radio, No se nadie aplicaban, usó correcto. conmigo y yo nunca los vi ni en papel ni en ningún No. lado.
Y luego me tocó ver en otros grupos de radio mis documentos con el logo tachado. Pero Entonces, es un buen legado, o sea... sí, puede ser, pero lo que te quiero decir es que yo creo que también fue una etapa donde la radio, en un sentido administrativo, se empezó a profesionalizar. Un buen punto. Quiero decir, no el sentido administrativo, gerencial Sino y de financiero, ordenar y poner- sino la parte de establecer técnica procesos, de la claro. cabina. Correcto. Empezó a tener procesos, porque vos sabes perfectamente que la Correcto. radio de los 90s para atrás, en las cabinas pasaba lo que fuera. Correcto. Y cuando es Y lo entraba, que sea, es lo que entraba sea. cualquier bombeta. Totalmente, es cierto. Es totalmente cierto. Entonces, por ahí, las disqueras sentían que yo era un poquito inaccesible. Ahora, eso es como un mea culpa, digamos. Eso es como para que vean la parte que yo veía que tal vez nunca podía o no podía explicar en ese momento. Pero te voy a decir, yo era un chamaco, mae. Yo tenía 20 años, mae. Y en esa época la radio era todo y la tele, mae. Nosotros dábamos autógrafos. Nosotros llegábamos a cualquier pueblo del país o a cualquier ciudad del país, donde sea, Sí. Ciudad Quesada, Limón, Guanacaste, donde sea, y nosotros no nos bajábamos de la móvil de la radio con las jackets y la gente se quedaba así y la gente nos pedía autógrafos, porque cuando eso no habían selfies. Claro. Entonces la gente nos pedía autógrafos, íbamos a los colegios y nos teníamos que quedar media hora firmando cuadernos, porque la radio era todo. Sí. Estaba empezando a entrar el cable. Sí, eso recuerdo. Pero no había internet. Entonces, mae, uno con 20 años, con esa cantidad de atención, con esa cantidad de poder, de alguna manera yo creo que me tuve que haber agrandado un poquito y ser un poquito difícil. Sí era difícil, y ser un poquito pero difícil. Era el tema, es que también era... uno estaba acostumbrado a ir a hablar y poder exponer los temas y era un poco más porque vos dejarlos en recepción y listo. Y uno quedaba con el tema, lo escuchó, no lo escuchó, le gustaría, no le, y quedaba uno con ese gusanito. Sí, luego me hice un poco más sociable. Total, mae. sí, correcto. Pues ya con Radio Disney no nos vimos, pero... No, pero luego me yo hice creo un que poco vos más en un sociable, momento en mae. Z comenzaste poco a poco a bajar y a ser un A poco bajarle más dos accesible. rayitas. No, pero era Mae, qué complicado. vergüenza, pero- me puse rojo, mae. Y sí, no recordaba, pero ahora me hiciste recordar que sí, los discos se dejan. Pero era un tema también de productividad, ¿me entendés? Porque Te entiendo. no era solo vos. es que éramos un montón. Eran 5 o 6 promotores. correcto. Y entonces imagínate que si yo estaba, por ejemplo, en una reunión o redactando Sí. algún documento o lo que fuera, eran 5 o 6 interrupciones ahí. Bueno, anyway. No sé si estoy tratando de justificarlo. Al rato, pero... No, luego Lo- creo que lo que- pusimos un día, pero es que también... No sé. Te voy a decir algo muy honestamente. Era un poco de prepotencia. Digamos, con el tiempo uno madura. Y, por ejemplo, yo ahora tengo una visión empresarial que es absolutamente diferente. Por ejemplo, con Radio Disney, cuando yo hacía las contrataciones, para empezar, que no buscaba una persona técnicamente capacitada, buscaba una persona, va a sonar redundante, pero personalmente capacitada. O sea, una persona Disney. Una Es que- persona alegre, una persona feliz, una persona positiva, Y una ya vamos a persona entrar a ese punto, que porque pudiera llevarlo. Pero, entender todo y eso, dale, dale. te termino el punto. Antes Sí. yo pensaba que que era una visión muy ochentera, digamos, de las empresas y de los negocios. Uno contrata a alguien que necesita un trabajo. La organización aquí y la persona aquí. Ujú, es correcto. Luego con Radio Disney yo dije no. Y la gente se quedaba extrañada cuando yo hacía entrevistas, porque yo decía, a vos te interesa, te sirve la empresa para tus objetivos profesionales. Y era como, suave, Está pero hablando en serio. usted es el que me está dando el trabajo. Y yo, no, es que esto tenemos que ver que a los dos nos sirva. Por varias razones. Primero, porque a largo plazo era mucho mejor. A largo plazo las empresas pierden demasiada plata recapacitando, o sea, capacitando y capacitando Claro. y capacitando personal, Totalmente. porque se fugan rápido porque no hacen esa pregunta. Y aparte Esta de eso, empresa o sea, entra dentro de tus aspiraciones. Sí. Entonces, a la par de eso, yo aprendí a ver a las casas discográficas como iguales dentro de una industria donde todos nos necesitamos. Como todas las tuerquitas y las arandelas de un reloj, los relojes tienen arandelas, mae, muy técnico, ¿ah? no, pero sí Como hay pequeñas. donde todo hace funcionar al sistema. Correcto. Y no como donde vos necesitas que yo te ponga la música. Entonces, había un poco de prepotencia, realmente.
Sí, Aquí, mea culpa, lo confieso. es que es que también, o sea, fueron parte de un proceso. ¿Por qué? Porque las disqueras en un momento no me tocó, pero fuimos prepotentes, porque antes la música yo decidía a quién se la daba. O sea, no todo el mundo tenía Ajá. acceso a la música. No me tocó a mí, o sea, Ajá. pero si no eras por medio de las disqueras, ¿de dónde conseguías la música? O sea, no había forma. Sí, A menos de sí. que lo fueras a traer a Miami o viajar, pero no había forma de, o sea, era más reducido el tema. Empezando los 2000 ya habían comenzado algunos sistemas que te mandaban la Correcto. música, pero sí no era, lo tenían No los era- grupos grandes, no Exacto, todas las radios. correcto. Pero también, Oscar, te voy a decir, tampoco te eches la culpa completamente, porque Era parte del finalmente proceso. En todos los negocios hay que priorizar. Sí, eso de acuerdo. Para mí no existen emisoras grandes ni pequeñas, sencillamente existen emisoras que le llegan a más gente o a menos gente. Entonces, para vos no es igual llevar el disco a una emisora donde lo van a oír 200 personas que llevarlo a una emisora que la oían 300,000, 600,000 Y el mismo personas en proceso un día. en que entró las disqueras, que comenzaron a entrar todo el sistema de monitoreo de canciones, o sea, cuántos sonaban, a dónde sonaban, todavía fue abriendo más la brecha para decir, ok, yo este tema lo necesito que suene acá, porque si me suena acá, me lo abren acá, y se volvió más matemático, o sea, para uno, a nivel de disquera, Sí. ya uno sabía, mira, o sea, necesito un número 1. Y comenzabas a sacar el lápiz en serio. Entonces decías, Sí, ok, se comenzó a convertir en una fórmula, correcto. en algo que podías calcular. Exactamente. Y a lo último, o sea, tuvo que cambiar porque en algún momento era llegar al número 1 y no importaba si la canción sonaba Claro. 10 veces a las 2 de la mañana Sí, sí. a que sonara Sí, 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 a sí. las 3 o 10 de la mañana, que eran horarios top. Sí, sí, y eso ya está completamente... no, No, totalmente. eso no le hace bien a nadie. Y era parte hasta que se logró se logró quitar esa manía del número 1, porque antes un número 1 era una medalla grande para la Claro, disquera, claro. era para el artista y te daba mucho respaldo. Ujú. Creo que los temas fueron Sí, cambiando era y el equivalente a los seguidores falsos en redes sociales, a comprar seguidores. es prácticamente es el mismo efecto, Claro. el mismo efecto Pero te porque engañas, se engaña a todo el mundo. estoy de acuerdo, porque a lo último tenías una canción número 1 que nadie sabía cuál era Correcto. o que no habían Sí, sí, escuchado. y nosotros lo detectábamos. Nosotros llegaba a un punto en que lo detectábamos. ¿Cómo? Las verdaderas canciones exitosas tienen una curva. Sí. Y la curva descendente, Era más rápido. la curva descendente de una canción normal es una curvita ahí Correcto. como el sombrero del Principito, ¿verdad? Como el elefante. Y las de estas número 1 eran así. Las de- Eso- Enrique Iglesias, perdón, No, Enrique Iglesias sí fue Paulina complicado. Rubio. Pau con algunos temas. Pero otros uno lo eran más veía, o sea, fáciles. pasaba el momento, la disquera lanzaba el otro sencillo y la canción no existía No para existía, los oyentes. correcto. Y entonces eso me ponía así, porque yo decía, Aparte, tus "Mae". amigos de los fans club que también... Bueno, además, ¿verdad? Pero además estaban Yo me trabajados. acuerdo la historia de Entonces, Fluid pero Fonsi. luego con el tiempo ya, por ejemplo, con Radio Disney, ya esa era una cosa que yo tenía completamente controlada y filtrada. O sea, ya no me engañaban, ¿verdad? Pero con Z sí me pasó muchísimo, y con EXA ya no tanto, pero sí me pasó mucho que las canciones de repente desaparecían del gusto de la gente y entonces de una vez para afuera. Claro. Porque eso es una pega para una radio. O sea, cada vez que suena una canción que no es un éxito, le está quitando el campo a un éxito. Correcto. Era complicado todo este tema. Y era Debería golpearte, Mae. ¿Ah? Debería golpearte. ¿Por qué? No. Creo que hubieron... En ese momento yo estaba en DDM, que era pequeño, y era más complicado porque era artista local o internacional que no tenía reflejo internacional. Sí. Entonces Sí. era un poco más creativo el tema. Luis Diego, entrando, hubo un momento cuando vos estabas en Monumental, Ujú, está Z, ujú, entra EXA ujú. y te ponen como director de todo el grupo, ¿cierto? Sí, bueno, del todo el grupo en realidad no, porque Monumental siempre Era fue parte, aparte. totalmente correcto. Pero sí, digamos que llegó una estrategia de crear un grupo grande Ujú. de emisoras y de empezar a adquirir frecuencias fuera compradas o fuera en arrendamiento. Y lo que se había detectado que funcionaba mejor comercialmente
eran las emisoras musicales. Y nos iba muy bien con Z. Yo participé con la gerencia en toda la negociación buscando una frecuencia para Z, para EXA, para perdón, EXA. para EXA. Fuimos a México, Sí. estuvimos allá, estuvimos con Jordi Rosado en el programa que tenía en Ajá. EXA en esa época, y yo creo Jordi es como un activo de EXA, yo creo que no se ha ido. Fue una época muy bonita, aprendimos muchísimo, mucho. Y luego vinimos aquí, teníamos que buscar una frecuencia, y te voy a decir, EXA iba a estar originalmente en la frecuencia de Radio Centro. En 96.3. Sí. Nos reunimos con la gente de Radio Centro. Ajá. Y nos dieron la palabra. Fuimos a México, volvimos y se salieron del negocio. No. Sí. Y luego fue con Don Juan de la Cruz en Ajá. una frecuencia que tenía una radio que se llamaba Radio Alegre, que yo no sabía ni que existía, honestamente. ¿Era Radio Alegre? Radio Alegre, sí. Eso- La 92.3. Eso fue, O la creo que la 92.3. sí, la 92.3. Sí, correcto, era esa. Sí, la 92.3. Eso fue antes de Emperador. Sí, porque él también tenía emperador. Correcto. Sí, él también tenía cierto. emperador. Sí, sí. De hecho, te lo voy a decir así, cuando yo me voy de Monumental esa primera vez es porque ya tenía encima mío Z, EXA, Best, todas las armé musicalmente, Sí. todas las lancé musicalmente. Obvio, con un equipo, con toda la parte de mercadeo y etcétera, pero el producto musicalmente lo armé así, personalmente yo. Personalmente yo, sonó como raro. Pero fue así. O sea, Y me querían poner emperador encima. Y me molesté un poquito. También estaba yo ahí. estaba saturado ya en ese momento, estaba ¿cierto? un poco saturado, me había hecho evangélico en esa época, entonces a uno le agarra la vara por jalar y por salir del mundo y la vara. pero parte de eso fue, o sea, Entonces si antes eras era un- apasionado por la radio, solo con Z, ahora Sí, con sí. 3 emisoras. Pero te voy a decir una cosa. Yo llegué a tener más Sí. brete con Radio Disney sola que cuando dirigía ZX y Best. Es que es un tema de producción, o sea, todo el tema de Es producción. que es otra historia. Sí, es otra Disney y es otra ahorita, historia. ahorita hay que entrar a eso porque eso es muy interesante. Cómo se maneja todo el proceso de, o sea, creo que el formato de Radio Disney me parece muy interesante, o sea, Sí, es muy loco. Es muy Disney. Es muy Disney. Pero bueno, la historia con EXA fue esa. Y igual digamos, Z nunca fue número 1 nacional. no. No. Yo pensaba que había sido número uno. Z compitió toda la vida con Vox. Y con Cierto. 103, que todavía en esa época puntuaba muy bien. Y Omega, Ujú. y Musical, y Sinfonola, que son emisoras que siempre han salido muy Ujú. bien ahí arriba. Entonces Z, además Z era una emisora muy de nicho. Más bien Z se masificó mucho más tal vez de lo esperado. Pero Z yo llegué a verla de número 5 a nivel nacional, pero en su nicho siempre fue número 1. Claro. Siempre fue número 1. Qué locura. Sobrada. EXA fue un éxito inmediato. Sí. O sea, te estoy hablando, bueno, hay alguien que cuenta una historia, ¿verdad? Es que después de que uno se va de los Sale- lugares, sale sí. alguien contando una historia diferente. Pero por dicha yo todo lo guardo porque ahí tengo las encuestas. Pero la primera encuesta después de lanzar EXA, después de que pasó de ser Radio Alegre a ser EXA, Ajá. en 6 meses, esto nunca lo he investigado en la Cámara Nacional de Radio, pero en 6 meses esa frecuencia pasó del número 86 al número 1. Qué locura. En 6 meses. Yo me acuerdo del lanzamiento. Salían Sí. 4 tablas de encuestas y competíamos contra Vox directamente. En 2 tablas salió Vox de número 1 y en 2 tablas salió EXA de número 1. Ese fue el primer número 1 de EXA. 6 meses después del lanzamiento. Y yo tengo la encuesta. Y el lanzamiento lo habían hecho en Cartago, Entre Ríos. Ese fue el lanzamiento de Z, para una romería. Pero el lanzamiento de, ¿cómo se llama? Sí, de EXA. Sí, hicimos un evento. correcto, Sí, en que una eso fue- discoteca. ajá, Más que yo correcto. tengo unas lagunas heavy. No te preocupes. No me acordaba. Trajimos unos artistas de México que nos mandó la cadena. Y eso era lo que te iba a decir. En ese momento,
EXA era muy al estilo EXA México. Y en ese proceso se fue tropicalizando. Más o menos, vieras que, digamos, la misión interna mía era no dejar Sí, que los mexicanos nos la hicieran tan mexicana. sí, correcto. Meaning que aquí de toda la vida ha pegado el reggae. Sí. Hemos tenido una influencia caribeña muy fuerte, digamos, del panameño y Claro. el reggae jamaiquino, etcétera. Y estaba comenzando el reggaetón. De hecho, EXA nace con el reggaetón. Sí. Y parte del boom del reggaetón de este país, en este país es porque EXA y Vox Correcto. le entran con todo y eran 1 y 2. Sí, Y entonces mi misión, digamos, era no dejar que la hicieran tan popera. Eso uno. Y dos, que hay que entender que los países son muy diferentes. claro, totalmente. Por ejemplo, EXA, cuando te hablo de EXA México, te estoy hablando de EXA de Distrito Federal. Ujú. En esa época, no estoy hablando ahora, pero en esa época habían, por decirte algo, 25 millones de personas que durante el día estaban en el Distrito Federal. Pero los habitantes eran, por decir algo, 5 millones de personas. Entonces, 20 millones de personas se transportaban todos los días, así como aquí la gente baja Claro. de Acerrí, de Vuelta de Jorco, de Grecia, etcétera. Sí. Vienen a San José, amplía eso 20 veces, ¿verdad? 40 veces. Y entonces, durante el día estaban expuestos a la frecuencia de la radio 25 millones de personas. Eso significa que en una media hora tenés 300,000 oyentes y en la siguiente media hora, tal vez de esos 300,000 te quedan 50,000, pero tenés 250,000 nuevos oyentes. Entonces, los que oyeron hace media hora la canción de Sí. J Balvin, Sí, o de Bad Bunny, no sé cuál de los dos, es que ¿has oído esa canción? No. ¿cuál? No, estoy muy millennial, muy centennial. Bueno, oían Losing My Religion de R.E.M. Ahora sí. Ahora sí. Si la oían a la 1:15 de la tarde, los que estaban a la 1:45 no podían esperarse un turno completo para volver a rotarla, porque era el éxito, ¿verdad? Bueno, todavía la factoría, por decirte una Sí, canción claro. de esa época, que en México pegó. Entonces, la rotación de ellos era bestial. Entonces, te estoy hablando de que la rotación era 1 vez por hora a veces, de una canción. Y esa parte a veces ellos, no sé si no les interesaba o no la conocían o les valía, pero esas rotaciones no sirven para Costa Rica. No, estoy de O sea, acuerdo. para San José o para GAM, ni para Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene el tamaño y la población de un estado pequeño De México. de México. Correcto. Entonces, fueron cosas que yo con 22 años tenía que lidiar. Qué loco eso. O sea, tiene sentido. Sí. Pero nada, yo hice una mezcla basado en el aprendizaje de Z, programando Z. Z era un sistema top 25, Ujú. EXA iba a ser un sistema top 40 y lo ajusté. Pero sí, cuando EXA se lanzó, EXA ponía más o menos un 45-50% de reggae en una hora por hora. Más o menos un 30 y algo por ciento de pop. Ujú. Pero poníamos también otros géneros. De repente sonaba una bachata y sonaban baladas. Tengo las listas originales de EXA Qué también, bueno. las tengo guardadas. Y en el mix inicial, en el top Sí. 40 inicial, habían 5 o 6 baladas. Una era Miedo de Pepe Aguilar, porque venía del Big Brother. EXA transmitió el primer es Big Brother cierto. por radio. Y había una canción de Arjona, que creo que era Minutos, y había una canción de Sanz, Creo que estaba Moenia, que en ese momento se había estaba dado por Moenia. sacar Sí. cover de los 80s. Sí. Pero EXA ponía baladas en esa época. Pero no era por México, quiero decir, era porque Era como desacomodado la programación de la era como radio, yo la claro. había conceptualizado, sí. Es una emisora muy amplia. Sí, y ahora es una emisora muy amplia. Sigue siendo Totalmente. una emisora muy amplia y muy exitosa. Después de EXA, ¿te cansas de la radio? Me cansé, sí. Me fui. Y me dijeron de un grupo de radio que me querían ahí, que querían hacer un relanzamiento. Bueno, de grupo TBC, que querían relanzar Ajá, 103. sí.
Y estando yo yo tenía mi academia de locución. Ah, cierto, Sí, yo había fundado una academia de locución en 2002 y yo me fui de ZXA Best. Ah, bueno, después de EXA lanzamos Best, ¿verdad? Sí, Que fue un correcto. viaje lindísimo también. Y yo me fui en 2004, 2005, si no me equivoco. Y como a la semana de estar en la academia me llamaron de este grupo que tenían un proyecto para mí y querían que yo lo programara. Me llamó Chino Moreno directamente y me dijo, uno es tan bueno, era una frase que había leído o que alguien le había dicho, uno es tan bueno como su último éxito y tu último éxito es EXA, me dice. Y queremos que hagas de 103 una EXA. Qué bueno, Chino. Chino tiene esas frases. Chino es un personaje. Sí, es un crack. Y nada, duré una hora, empecé a hacer una reorganización completa y se asustaron. Claro, después me fui y renuncié y tengo la copia de la carta. Después me voy y parte de los locutores, que ya me había hecho un poco amigo y etcétera, me dicen, no, a nosotros nos dijeron que a ustedes lo despidieron, ¿verdad? Qué divertido esa historia. No, ni me acordaba que estuviste ahí. Pero me hace mucha gracia. Esto no lo digo para dejar en mal a nadie, pero sí es muy loco porque a veces se dicen cosas o le dicen cosas a la gente que queda y uno ya no está para defenderse. Pero lo único que yo puedo decir es que de todos los lugares, por dicha, he tenido el gusto de salir por la puerta grande, de haber renunciado y de tener todas las cartas, las copias firmadas de mis cartas. De la renuncia. Y de todos los número uno, que no es algo de lo que ande hablando, porque ahora estoy en otros proyectos, pero de todos los número uno que logré y que logramos con el equipo llegar, también tengo los documentos, digamos. Ahí tal vez los nietillos los verán algún día. Los genes en algún momento tienen que actuar por ahí. Qué bueno. Después de eso pasas a Radio Disney. Radio Disney, estamos cortos de tiempo, pero me parece un proyecto impresionante porque ya viene un formato hecho, o sea, y tenés, o sea, si a vos te gustaban los procesos, me imagino que llegar a Disney y entender todo el proceso que lleva de producción, de cómo hacer el despertador, de la puerta, o sea, ya todo está estructurado, o sea, ya todo está, y es muy difícil salirse de ese marco que te dan, porque es una marca tal cual. Mira, Disney tiene el manual de procedimientos. Correcto, totalmente. Lo tiene clarísimo. Sí. No se le mueve ni una A, ni el punto de una I. Y lo tiene para todos sus productos. Correcto. Y todos sus productos, desde la película de Pixar hasta el diseño de una Disney Store y una radio, o los parques o lo que sea, siguen más o menos los mismos lineamientos y los mismos valores de la marca. Entonces, hay un éxito asegurado, pero también para uno como profesional y como, sobre todo para la parte más creativa de uno, se convierte en un reto. Claro. Porque hay que saber adaptarse, hay que saber el tipo de marca con el que se está trabajando, lo que se cuida de esa marca en todos los niveles y el trabajo que viene detrás de todas las directrices que ya están. O sea, lo bueno es que uno tiene la confianza que todas las directrices vienen de decisiones absolutamente profesionales, generadas por profesionales. O sea, si estos son los colores, claro, si esta es la tipografía, es porque y es con data, o sea, no es porque me dio la gana hacerlo y amanecí de malas y quiero que sea negro. Entonces, por ese lado vos tenés esa tranquilidad, pero por el lado creativo es un poco difícil, digamos. No te voy a entrar en muchos detalles. Claro. Porque, es entendible totalmente. Digamos, sigo asesorando a Radio Disney. Y por una cosa de respeto en general, pero es un viajezote. O sea, yo lo que te puedo decir es que para mí significó 3 veces más trabajo que manejar 3 radios. Es que las otras. Número lleva 1. mucha producción. O sea, para ser despertador tienes que hacerlo. Es como una radio. Correcto. Solo para hacer un programa es como hacer una radio. Y lo otro es que todos los libros de administración y de marketing es como que te los rompieran en la cara. Te han dicho que tenés que segmentar y buscar un nicho específico. No existe. ¿Cuál es el nicho? La familia. ¿Cómo la familia? ¿Cuál familia? Sí, desde el niño de 6 años hasta la señora de 78 años.
¿Y cómo se hace eso? Si se supone que tengo que segmentar, que si no le apunto a un pájaro, Claro. ¿verdad? Que si le apunto a todos no voy a Sí. pegar ninguno, todo lo que uno aprende. Bueno, hay maneras. Interesante, porque La inclusive manera Disney que la forma de los locutores, cómo interactúan, cómo hablan, o sea, Claro. está preparado. O sea, no es que llego Sí, sí. y abro el micrófono y digo lo primero que se me viene a la cabeza. O No, sea, no, y es que tiene que ser multitarget. O sea, Correcto. si vos vas a ir a ver una película de Pixar, vos sabes que la va a disfrutar cualquier persona de la familia, tenga la edad que tenga y tenga las creencias que tenga. muy buen punto. Entonces, eso es lo que hace que sea tan trabajoso. Porque tenés que hacer las cosas de una manera absolutamente global. Parece 360. muy impresionante, 360. muy impresionante, muy interesante porque realmente el mundo ahora es global. O sea, ahora con este programa podemos llegar a cualquier Sí, parte por del supuesto, mundo. O por sea, supuesto. antes Pueden era haber mucho un más par de limitado. árabes ahí viéndonos Totalmente en de este acuerdo, momento que no diciendo, entiendan un "Ah, carajo. raja, raja, raja". Totalmente. Entonces, eso me llamó mucho la atención. O sea, desde el logo, la marca registrada, o sea, todos esos detalles de Disney siempre me llamaron la atención. Me parece que está cuidadosamente Sí, sí, hecho. O sea, es como absolutamente. Cada detalle. cada detalle. O sea, eso Pero me es un impresionó. aprendizaje lindísimo. ¿Por qué te vas de Disney? Si, o sea, ya habías logrado posicionarte. Disney creo que sí llegó a Pues ser ya nos número vamos, ¿o uno. qué va a pasar? Sí, ya nos vamos. ¿Qué va a pasar? Bueno, no hemos Darle- hablado de doblajes ni de nada. No, vamos a hablar un poquito más de tiempo. Aunque Darren se enoje ahí, que se vea cara bueno, pero no. Nada, de ahí todo tiene ciclos. Todo tiene ciclos. Sí, buen punto. A mí, digamos, una de las Porque cosas que a pudieras mí... estar ahí tranquilo todavía, Sí, perfectamente. Por supuesto. Sí, sí, la radio estaba muy bien Sí. posicionada. Te voy a decir algo. Una de las cosas que a mí más me apasiona, además de la estrategia, y por eso es que ahora me dedico a la asesoría y a la consultoría, Ujú. además de la estrategia, me apasiona mucho el análisis de procesos y me apasiona el comportamiento social, el comportamiento de la gente. De hecho, cuando yo salgo de Disney, durante estos 3 años, el primer año y medio me dediqué a estudiar redes sociales. Y Instagram particularmente. Dije, ¿cómo puedo hacer en redes sociales lo que hice en radio? ¿Dónde está el ABC? ¿Dónde está la tuerquita que Claro. hace que algo dispare? Y bueno, muy rápidamente te cuento, en cuestión de 8 meses llevé 4 cuentas a más de 20,000 seguidores en Instagram, orgánica y semiorgánicamente. Pero eso es otra historia. Pero ¿me entendés? Eso es como la parte geek. No, es que Eh, de hecho, o sea, quiero hacer invitadas para que vengas otro día Ajá. y hablemos directamente solo de redes sociales y hablemos Y de marketing digital. totalmente. Me encanta. Y de podcast. Me parece espectacular Me porque, encanta. no, te digo, es complicado conseguir gente de radio con el cual se puedan hablar de esos temas y con base en conocimiento. ¿Por qué? Porque Sí. me parece que la gente es muy cerrada a la radio y con este tema Boté a Bon Jovi. se Ajá. enojó. Y hablamos de la Te magia voy a de la decir, radio. Es que me quedó la magia de la radio. O sea, mira, es que por eso, eso te responde por qué me fui de Radio Disney. Uno tiene que saber intuir cuando los tiempos cambian. sí, correcto. Las sociedades han cambiado, Totalmente. las generaciones han cambiado, La forma de los consumir, millennials, los centennials son completamente diferentes a la Diferentes. generación de radio. Sí, correcto. Yo en Disney tuve que aplicar un nuevo esquema gerencial. Quiero decir, y para esto no le pedí permiso a nadie, y luego no lo pedí, y luego no... Nadie te dijo nada. Sencillamente, nadie me dijo nada, sencillamente funcionaba. ¿Qué hice? Me di cuenta que primero me estaba quedando con solo mujeres, porque las mujeres eran las que estaban pellizcadas y las que le estaban poniendo. Así, tal cual. O sea, los maes estaban dormidos, las mujeres estaban pellizcadas. Y número 2, me di cuenta que todas eran millennials y que resistían muchísimo la estructura piramidal de las organizaciones ochenteras. Sí. De lo que uno aprende en la universidad, bueno, o aprendía en la universidad y de cómo estaban organizadas Claro. las radios. Entonces yo dije, si yo hago una estructura piramidal aquí, bueno, y ahora Dios guarde con el patriarcado y la vara completa, ¿verdad? Eso es otro para otro Sí, programa. pero mira, de alguna manera yo olfateaba un poco eso, porque lo que hice fue deshacer la estructura del típico organigrama Ujú. piramidal y lo que hice fue un círculo.
Agarré a una persona y le dije, usted va a ser mi asistente de programación y a futuro la programadora, usted va a ser mi asistente de producción en el estudio de grabación y a futuro la productora, usted va a ser mi asistente en los temas de promoción y a futuro la encargada de promoción. Y así les fui asignando labores. Agarré 3, 4 personas del equipo y ellos a su vez lideraban a los demás. Entonces hice una estructura circular. Pasa que yo leo mucho y soy un poco nerdo con esos temas, entonces... Pero es que la única forma, entonces, te digo... el mundo se hizo colaborativo. Es la única forma y te explico por qué. Venía escuchando estaban hablando sobre los trabajos del futuro. O sea, lo que están diciendo es que el 90% de los jóvenes no saben que van a trabajar mañana. O sea, los trabajos no están creados. Van a trabajar en cosas que todavía no existen. Exactamente, sí, correcto. Tal cual. Entonces, que el hecho de estarse actualizando, de estar conociendo, o sea, es la única forma y que los rangos de edades se han ampliado gracias a esto. Correcto. Entonces, sí, y digamos que de alguna manera yo fateé que estaba cambiando. Entonces, yo hice una estructura circular, me puse en el centro. Ellos me tenían que reportar, pero conforme iban aprendiendo, cada vez me reportaban menos. Entonces, en algún punto, y yo lo sabía, lo que pasa es que a mí me encanta enseñar y a mí no me da miedo hacerme a un lado. En algún punto yo sabía que yo me iba a volver absolutamente dispensable. Claro. Porque el equipo funcionaba con una sinergia, pero monstruosa. Y tal cual, me volví dispensable. Tan dispensable que 2 o 3 personas del equipo dijeron, ¿este mae qué está haciendo aquí? Y me querían sacar. No. Sí, no me fui por eso. Pero cuando puse la renuncia y me quedé haciendo el mes de preaviso para la empresa, uno ve quién es quién. Claro. ¿Verdad? Esas cositas salen. Pero mira, mi mayor satisfacción es que me pude probar a mí mismo un punto que tenía en la cabeza y era que las estructuras piramidales para la energía actual del mundo y de las generaciones que están llevando a cabo los trabajos, no funcionan. No funciona. No funciona. Totalmente de acuerdo. Uno tiene que hacer una estructura colaborativa y ponerse o en el mismo círculo, claro, o en el centro, o etcétera. O afuera. Y ya te entendí bien lo que estabas comentando al inicio. O sea, cuando vos entrevistabas a alguien y le preguntabas que sí el trabajo y la compañía se acoplaban, era precisamente por eso, porque si al fin y al cabo no va con tus ideales o no es lo que te gusta, este tipo de generaciones no se sienten cómodas y lo que hacen es irse, o sea, no les importa tanto la parte económica, sino es sentirse bien y sentirse que están avanzando. Bueno, y te lo voy a decir así, y lo tengo también en números, pasamos 2 años y medio con rotación de personal en 0. Wow. O sea, las rotaciones de personal que hubo fueron por motivos completamente ajenos a la estructura, digamos, ya por un tema de competitividad salarial o de otras oportunidades. Sí, por factores externos que no era necesariamente el tema de cómo... ¿Y sabes por qué lo hice? Porque era tan complicado volver a entrenar a cada persona es que para ese algo proceso como Disney, es claro. Que lo y que no todo el mundo tiene el gen Disney, por decirlo así. Sí, correcto. Pero sí. Para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, lastimosamente, ¿actualmente estás metido? Bueno, ahorita soy asesor y consultor. Sí. Soy asesor de Radio Disney en temas musicales y para lo que me ocupen. Claro. Soy asesor de 88 Estéreo en Pérez Celedón, la radio número 1 del sur, del país, de todo el sur. Que es otro mundo, el sur es otro mundo. Totalmente. Sí, y los Reyes ahí es 88 Estéreo. Sí, totalmente. Y bueno, tengo un estudio de grabación, hago doblajes, casi todo lo que hago va para el extranjero. Y ahorita estamos montando un proyecto de podcast. Sí, estamos montando, ¿no? Ya está lista. Y quien quiera hacer un podcast, que me contacte. 71130903. 71130903. ¿Por qué podcast? Yo creo que es una evolución natural. Tenemos que hablar de marketing digital. Es que eso va por otro programa, pero sí lo vamos a hacer en serio. El podcast es una súper herramienta para generar marca personal. Sí. Ya sea que sos un coach
o que sos un experto, o que tenés una agencia de producción de contenidos, etcétera, o que sos el CEO de una empresa o el gerente de recursos humanos de una empresa y querés hacer marca personal y al mismo tiempo hacerle marca a la empresa. El podcast es una herramienta súper noble. Es muy fácil de producir, es muy fácil de editar, es muy fácil de consumir. Volviendo a las generaciones, las nuevas generaciones están consumiendo muchísimo audio, pero ahora a través de las plataformas digitales. Correcto. El formato de entrevista es un formato muy noble también para presentar tus productos o cualquier idea que tengas. Y por ahí anda el tema. Sí, 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 sí. Y por muchas razones más, pero sí, estamos produciendo podcast. Y ya, o sea, ya está, o sea, ya la compañía tal cual. Ya está. Tener redes, se pueden buscar por redes. Ya están los equipos, etcétera. No, las redes salen esta semana, pero ya Buenísimo. Está todo. Ya están los precios, ya está todo. Ya están los equipos, ya está montado el set, ya está todo listo. Y también a domicilio. Genial, ya saben. Sí. Pero podcast, todo, desde el guión y la producción o la asesoría, lo que sea que se necesite. Sí. Diego, el tiempo nos ganó lastimosamente. Qué placer tenerte. Qué placer hablar de cosas diferentes. Y muy interesante tu punto de vista de ver las cosas y cómo te has tenido que reinventar, pero porque vos has querido. O sea, no porque te han empujado, sino vos decís, mira, ya llegó un punto y quiero probar otra cosa. Bueno, ese tema de desde esa primera vez del sobre debajo de la puerta, ¿verdad? Soy un poco suicida, yo creo. Soy laboralmente suicida. Pero lo más fácil es quedarse a donde uno está y bien, o sea. Sí. Y quiero reconocerte eso. Lo que pasa, Oscar, es que si uno se queda donde está, ya va para atrás. Estoy de acuerdo, pero es que no todo el mundo piensa así. O sea, lo más fácil es, y voy a tocar un tema muy sensible antes de cerrar, o sea, si la mayor parte, no voy a generalizar porque es malo, pero si la mayor parte de estructuras del gobierno tuvieran otra visión un poquito más abierta, estuviéramos 1,000,000 de veces mejor. Y te digo un poquito, claro. y yo creo que es esa mentalidad de donde estoy bien, me siento tranquilo, no tengo que, pero para hablar, joderme. Sí. Si la gente pensara un poco más en cómo, desde su espacio, pueden cambiar las cosas sin necesidad de mandar el sobre por debajo, yo creo que estaríamos 100% mejor. Sí, pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzos desde la sociedad, porque a quienes nos gobiernan, de la ideología que sea, no les interesa. Totalmente de acuerdo. Les interesa que las cosas se mantengan como están, porque ellos están bien así y tiene lógica. Totalmente. Quiero decir, pero digamos desde el amor a la humanidad, quiero decir, al amor que nos tenemos que tener, porque todos somos lo mismo. Lo que uno hace le afecta al otro. Totalmente de acuerdo. Como sociedad, desde los emprendimientos de cada uno, tenemos que hacer lo mejor por el bien común. Totalmente de acuerdo. Porque si no, no va a cambiar. Y el poder está ahí. Y es un poder más grande del que pensamos. Y no es el poder de tirarse en las calles, que todo bien con quienes lo hacen. Totalmente de acuerdo. No es el poder ese de los disturbios y que los presidentes vienen y cambian un poco la constitución y la vara, pero a largo plazo, otra vez. Correcto, va a ser lo mismo. Es el poder de otra cosa, de la generosidad y de... Estoy totalmente de acuerdo. Y de dar antes de recibir, de plantear las empresas desde qué problema soluciono y cómo le puedo ayudar a la gente. Correcto. En lugar de cuánto voy a ganar vendiendo esto. Es que el tema viene por ahí. Yo creo que a veces, y como vos lo decís, los detalles marcan diferencia. El simple hecho de pararme en una esquina y no dejar pasar al resto, desde ese mínimo detalle ya comienzas a hacer y a marcar diferencias. ¿Por qué? Porque lo más fácil es pensar en, estoy yo, me paro aquí, que los demás vean a ver qué hacen. Pero la presa que eso genera para atrás es... O sea, creo que son pequeños detalles, como vos decís, que van marcando y que va haciendo que las cosas caminen. Hablemos de mindfulness y de la próxima. No, vamos a hacer 2 programas más porque, o sea, creo que hay mucho material. El tema digital me parece espectacular, o sea, me apasiona y yo veo que también te apasiona. Sí, completamente. O sea, creo que hay para hacer programas para rato. Y quiero decir, el que es comunicador, el que siente dentro que es comunicador y no ha buscado especializarse en la parte digital, ¿qué está haciendo? O sea, el problema es cuando te etiquetas como yo soy locutor o yo soy periodista. Esos son etiquetas muy cerradas. Al final somos comunicadores y el comunicador tiene que buscar las plataformas para difundir el mensaje. Claro, totalmente de acuerdo. El comunicador necesita hablar. Totalmente. Y necesita plataformas para expresarse. Vamos, a mí me gusta testear las reacciones sociales.
desde la radio, Sí. y ahora desde las redes sociales, etcétera, y me gusta aportar, obviamente. Pero entonces, si nos encerramos en yo soy periodista y nadie me da trabajo en noticias, o yo soy locutor y nadie me da trabajo en una emisora, mae, si usted es comunicador, comunique. No ha habido una era más rica para comunicar Totalmente que de esta acuerdo. era. Total. Hay árabes viéndonos. Así es. Señores, nos ganó el tiempo. La verdad la pasamos muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por exponer tus puntos y por esa irreverencia, se puede decir, que tenés, porque crees en lo que haces y creo que eso es tu esencia. Sí, sí. Y otro día hablamos, no tanto de mí. A mí realmente no, o sea, vengo y vos me haces las preguntas, pero honestamente no me gusta hablar. Era importante porque para que la gente conozca lo que hay detrás, o sea, lo que vos estabas comentando. Sí, lo que hablamos de los Correcto, programadores. Sí, totalmente. Entonces, es importante conocer el detrás de. Señoras y señores, nos ganó el tiempo. Luis Diego, nos vamos. Muchas gracias, Oscar. La gente de IQ, del Bache, nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Nos vemos y que la pasen tuanis.